Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Las mejores entrevistas y los debates más intensos del 2014 en el programa La Noche de NTN 24. En el último año, presentamos el análisis, la investigación y la opinión desde diferentes ángulos de los hechos que fueron noticia en el continente americano y en el resto del mundo. Hoy el especial periodístico que revive los principales temas que marcaron la agenda informativa y que impactaron la vida de millones de hispanos en el 2014. Alan García, quien fue presidente de Perú en 2 periodos no consecutivos, habla de las principales problemáticas y retos que enfrenta su país y el continente americano. Soy adverso totalmente a los sistemas políticos voluntaristas, dictatoriales. La democracia en Venezuela. En muy poco tiempo tendremos un cambio, por voluntad del pueblo venezolano. La Alianza del Pacífico. Esta no es una alianza ideológica, es una alianza de países con éxito. El presidente Ollanta Humala. El año 2006 derroté al señor Humala cuando era un chavista puro y duro. El proceso de paz del presidente colombiano con el grupo terrorista de las FARC. Lo importante es que se logre la paz y el dominio territorial. Y al día siguiente Colombia vale el doble. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, una reveladora, analítica y aguda entrevista con el exmandatario de Perú y creador de la Alianza del Pacífico, Alan García. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. El programa La Noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. Hoy, con un programa especial, tenemos un invitado de lujo. Es el expresidente de Perú, Alan García. Gobernó en 2 ocasiones, no consecutivas, este importante país suramericano. Fue presidente de Perú entre 1985 y 1990. También lo fue muy recientemente, del año 2005 al 2011. Lo hemos invitado no solamente en su calidad de exmandatario, no solamente en calidad de experto en todos los temas de la política y de la economía de nuestro continente, sino en calidad de un estadista para que hablemos de los diferentes temas que en este momento aquejan a los diferentes estados de nuestro continente, el continente americano. Exmandatario Alan García, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchísimas gracias al espacio La Noche y fundamentalmente muchas gracias por poder hacerlo desde Bogotá, con todo cariño para todos los hogares colombianos que me acogieron con tanto afecto en mis años de exilado. Bueno, he dicho que para nosotros es un gusto tenerlo, expresidente Alan García, por el conocimiento que usted tiene de los temas de la política y de la economía del continente americano. Y no solamente por el conocimiento, sino por las posiciones críticas que usted toma frente a estos temas. Quiero conocer su opinión frente a lo que sucede en este momento en Venezuela, señor expresidente. Creo que Venezuela es el caso más dramático de una dictadura, de una autocracia que se adueña de un inmenso recurso natural para establecer un sistema dictatorial sobre un pueblo sin libertades, sin medios de expresión, sin partidos políticos posibles, pero que además aplica un modelo económico medioeval, estatista, proteccionista, que utiliza los recursos para comprar votos y ha conducido Venezuela, a pesar de su riqueza, a esta catástrofe económica que está viviendo, que es lo que terminará sacando del poder al chavismo. Expresidente, ¿usted cree que esta crisis que está enfrentando en este momento Venezuela podría responder a la consolidación de la dictadura del chavismo en Venezuela, o podríamos estar hablando ya de una primavera venezolana en la que por fin los venezolanos van a ejercer esa protesta directa contra un régimen que claramente está atentando contra todas las libertades fundamentales? Yo no creo que haya una primavera, va a haber un verano venezolano directamente, porque la situación económica es de tal gravedad. PDVSA, que es la fuente de todos los ingresos del Estado venezolano, está produciendo casi la mitad de lo que producía antes, y a pesar de que aún es grande la riqueza que proporciona, regalar esos billetes a todas las familias humildes de Venezuela, lo único que hace es entregarles papeles que cada día tienen menos valor. Venezuela es, la defino así, como una especie de agua mala, un jellyfish, una malagua, que no tiene
músculos, que no tiene esqueleto industrial, que no tiene empleo sostenible. Y por consiguiente, por más rica que sea, comienza a hundirse mucho más en esta demagogia vociferante y agresiva de gente con escasas neuronas que se ha apropiado del poder. Precisamente le quería hablar de quien está en el poder en este momento, que es el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo puede usted describir este régimen, señor Alan García? Yo creo que tal palo, tal astilla. Hay una continuidad de demagogia, de agresividad. Yo soy partidario de los sistemas políticos racionales, con división de los poderes del Estado, con libertades. Soy adverso totalmente a los sistemas políticos voluntaristas, dictatoriales, que terminan adueñándose también de la economía. Y con un estilo de discurso totalmente agresivo que busca llamar la atención de las tribunas del estadio, pero no hace cosas eficaces y concretas. Mire usted, Chile con democracia, cómo satisface a su población y cómo hace retroceder la pobreza, o el Perú, o muchos otros países del continente. Y este país, lleno de riqueza, esclavo de su riqueza petrolera, comienza a volverse un país parasitario, donde solo se usan los recursos para mantener a la población obediente y dispuesta a ir a votar la próxima reelección. Creo que cuando esto caiga y se haga una auditoría internacional de los 800.000 millones de dólares de ingresos petroleros que se han dilapidado en robos o haciendo regalos políticos a otros países, creo que va a ser un caso de estudio universitario por mucho tiempo. Pues el presidente, le quería preguntar precisamente sobre eso. Usted que es un experto también en temas de economía, ¿cuál cree usted que es el costo que va a tener en el futuro de Venezuela, estos ya 15 años que completa el régimen chavista en el poder? Mencioné que han tenido 800.000 millones de dólares de ingresos petroleros. ¿Cómo explica usted que haya más pobreza en Venezuela, que haya menos empleo en Venezuela y que haya una enorme carestía? Ellos creen que tienen a las masas populares. No es cierto. Las masas populares a veces obedecen y siguen a los gobiernos cuando satisfacen sus necesidades básicas, sus necesidades elementales, pero sin alimentos, con colas en los mercados, racionando todo, cubanizando al final Venezuela, como durante largos años los Castro han hecho con la isla. Lo único que van a lograr es que todo el pueblo esté en contra de ellos y Venezuela habrá perdido 15 años preciosos. Mientras China creció 5 veces su economía y sacó de la miseria 500 millones de campesinos chinos, Venezuela, teniendo una inmensa riqueza mayor que la de China, ha creado más miseria y sin libertad, que es fundamental. No nos quedemos solamente en los temas materiales o económicos. ¿Cómo puede el ser humano vivir sin capacidad de expresarse, sin medios democráticos de prensa, vivir atemorizado ante los guardianes que ponen en cada bloque de casas, de cada manzana, a nombre de la revolución? Revolución de la miseria, revolución del racionamiento, revolución del retraso mientras el mundo avanza tecnológicamente. Eso solo ha ocurrido en Cuba y ahora en su nueva expresión, que es Venezuela. Expresidente, usted también toca un tema muy interesante y tiene que ver con la influencia del régimen de los hermanos Castro en el continente americano y específicamente en Venezuela. ¿Cree usted que esa influencia ha ido creciendo, es latente todavía en nuestro continente? Y se lo pregunto específicamente por el caso Venezuela y Nicolás Maduro. Tenemos dos temas. En nuestro continente tenemos desde mucho antes un gran temor y rechazo a la amenaza norteamericana. En realidad los Estados Unidos nunca han invadido militarmente América Latina, como sí lo hizo Europa, con la India, con todo el África y con gran parte del Asia. Tenemos temor a los norteamericanos y a veces percibo que tenemos un poco de envidia, porque cuando se abren las fronteras se van todos los latinoamericanos a trabajar en los Estados Unidos. De manera que hablemos las cosas claras y sin dobles mensajes. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos un pensamiento mítico, fundado seguramente en nuestra religiosidad o en los antecedentes andinos, prehispánicos. Y ese mito calza muy bien con el ideal comunista, ¿no? Que se ha derrumbado en todas partes, pero que se sigue predicando. El Estado tiene que dirigir todo, como si fuera a crear del fondo de la tierra dinero, máquinas, empleo. Todo eso es mentiroso.
Todo eso hay que rechazarlo, que la población con buena educación lo entienda. En el fondo, es un problema de falta de educación lo que tenemos. Y estos gobiernos, como los de Maduro, o ese gobierno fantasmal de los Castro, hace 55 años se adueñaron de esa isla y la han conducido a seguir viviendo en el racionamiento y la miseria. Y decían que era un centro de prostitución de los norteamericanos y ahora es solo un centro turístico, no digo prostitución de los europeos, y solo vive de su turismo. ¿En qué ha avanzado 55 años? Carlos Marx propuso que el comunismo fuera el comunismo de la abundancia, de la creación tecnológica. Jamás propuso el socialismo de la miseria, del racionamiento, del retroceso. Expresidente, pero en lo que tiene que ver con la influencia que ejercen los Castro en Venezuela, ¿cómo ve usted esa unión directa que para muchos en el continente es completamente evidente en la forma de gobernar y en las medidas inclusive que toman? Bueno, ellos han logrado utilizar como un banco privado a Venezuela. Y cuando ya se había caído la Unión Soviética por su incompetencia tecnológica, porque no pudo emular ni ganarle al capitalismo de la inversión privada, cuando se cayó la Unión Soviética se encontraron unos bobos allá en Venezuela que a cambio de panfletos y ideas brevísimas que aprendieron en el colegio, tenían el favor y la amistad de los Castro, a cambio de que los Castro bendijeran como paraíso terrenal Venezuela. Vaya usted a Venezuela y vea si es un paraíso terrenal. Yo creo en el pan y la libertad. Esa es la enseñanza de mi partido. Y en Venezuela y en Cuba no tienen ni pan ni libertad. Que haya todavía personas desinformadas en el continente que siguen escuchando eso, qué pena. Y que haya políticos que para ganar el voto de esas personas desinformadas prefieran quedarse callados ante los crímenes de la falta de democracia en Cuba y ante los crímenes que ahora cometen los chavistas en Venezuela. Eso es otra cosa. Pero nosotros, los demócratas, los que creemos en el pueblo con cosas concretas por su bienestar y su igualdad, no nos creemos ya el cuento cubano. Los pocos que han emitido su opinión ante la crisis que agobia al país latinoamericano han sido blanco de explosivas reacciones por parte del presidente venezolano. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. ¡Ya basta, carajo! El más reciente episodio se ha relacionado con Panamá, que había pedido al Consejo Permanente de la OEA una reunión extraordinaria para analizar la crítica situación que azota a Venezuela. Esta acción fue recibida por Caracas como un agravio y en un tono poco diplomático el presidente Nicolás Maduro rompió relaciones con el país centroamericano. Se trata del presidente de Panamá. He decidido, y así lo anuncio, frente a la conspiración abierta del canciller panameño, quien ha sido alertado una y otra vez por nuestro canciller, frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington, en la OEA, he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá. Lejos de ser un conspirador, como aseguró el mandatario venezolano, el gobierno de Panamá manifestó que su interés era pedirle a la OEA que abordara la grave situación en el país bolivariano. Estamos interesados en que se trate el tema independientemente de los insultos y queremos realmente que se busque una solución al problema de Venezuela. Los dardos de Maduro también fueron lanzados contra la Organización de Estados Americanos OEA, organismo al que prohibió la entrada a Venezuela. Si lograra autodenominarse una delegación de la OEA para venir a Venezuela, tendrían que entrar clandestinamente a Venezuela porque a Venezuela no la pisa ninguna delegación de la OEA. Y es que ha sido precisamente la OEA el principal organismo de la región que más ha sorprendido por su inacción ante la crisis en Venezuela. Bueno, el secretario general de la OEA, que yo digo quedará en la historia como una gestión nefasta, de darle la espalda, siempre se ha convertido en un gran defensor de los intereses de gobiernos.
El secretario de la organización, José Miguel Insulza, aseguró que si bien hay falta de independencia de poderes y restricciones a la libertad de prensa, en Venezuela no hay una ruptura del orden democrático. Y los artículos 20 y 21, que son los que dicen relación de cuando con que ya se produjo una ruptura del régimen democrático, son los países los que determinan que se produjo una ruptura. Distinta ha sido la posición de otros estamentos a nivel mundial que condenan la violación de los derechos humanos por parte del gobierno venezolano y piden medidas contundentes para detener el espiral de violencia en el país suramericano. Maduro y su gobierno son los responsables de estas atrocidades y por todo ello el Parlamento Europeo debe condenar al gobierno de Maduro por las tragedias que está produciendo y apoyar al pueblo venezolano que piden lo justo, democracia y libertad para Venezuela.